capítulo 6 del libro de Revelaciones y entramos a la parte, digamos, la parte que es de mucha actualidad, en la cual también hay bastantes controversias, bastantes puntos de vista respecto a eso. Y recordemos, haciendo un recuento de todo lo que hemos estudiado en el templo terrenal, en el tabernáculo de Moisés, había el lugar santísimo, y acá también vemos el trono del Padre, ¿verdad? Había el candelabro, la menorá de 7 brazos, igual había 7 lámparas en el trono del Padre. Había la fuente de bronce, y también en el cielo está el mar de cristal, que es otro de los nombres para la fuente de bronce. Habían los querubines, acá hay los 4 seres vivientes, que también lo relaciona con querubines del libro de Ezequiel, el capítulo 1. Había los sacerdotes, arriba en el cielo están los ancianos. Vemos que es el mismo diseño que hubo en la tierra, está hacia arriba, ¿verdad? Y hoy también se sigue esa misma estructura del Padre. Y esto, ¿por qué les hago recuento de esto? Para que recordemos y podamos entender algunas partes de este capítulo. Por ejemplo, dice las almas vivientes, que las almas que estaban debajo del altar. ¿Cuál altar? ¿Verdad? Entonces, para eso tengo que hacer una retrospectiva hacia atrás y ver cuál es el diseño que el Padre estableció aquí en la tierra. Vemos que Moisés, él hizo todo conforme al modelo que vio en el monte, ¿verdad? Entonces, él no se inventó nada, sino que vio lo que había arriba y eso lo empezó a establecer acá en la tierra, y el Padre le dio instrucciones para hacerlo. Vemos que había, a ver, mejor yo les voy a preguntar, vamos a ser participativo. ¿Cuáles eran los altares que había en el tabernáculo de Moisés? El del sacrificio. Ajá. ¿Dónde estaba el altar del sacrificio? En el lugar santo. ¿En qué parte? En el lugar santo. No. Estaba en los atrios, era el primer altar. Era el primer altar, ¿verdad? Vamos a hacer un dibujo. Devolvamos los marcadores, por favor. ¿Y cuál otro altar? El de las ofrendas. Bueno, es el altar del sacrificio y el altar de las ofrendas. Ahí se tocaba todas las ofrendas. Las ofrendas por el pecado y las ofrendas de paz. Todo eso era en el altar de los sacrificios. Ajá. ¿Cuál es el otro altar? Había otro altar que es muy importante. Así es. ¿Lo recuerdan? Había en el cielo el arca del pacto, acá en la tierra también el arca del pacto. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a ver paralelos entre Éxodo y también el libro de Revelaciones. Y en este capítulo vamos a mencionar algunas cosas. Tenemos la estructura del Mishkan, ¿verdad? Aquí dentro estaba el lugar Kadosh, o lugar santo, y este lugar que se llama Kadosh Kadoshim, ¿verdad? O lugar santísimo. Pero aquí estaba la menorá, estaba la mesa con los panes de la proposición. ¿Y qué más había aquí? El velo. Sí, aquí está el velo. Aquí había el altar del incienso, el incensario, ¿verdad? Y aquí, bueno, estaba el arca con los querubines, ¿verdad? Acá estaba el lavacro o mar de cristal, la fuente de bronce donde se lavaban para entrar, ¿verdad? Y aquí estaba el altar del holocausto. El altar del holocausto. Y acá el incienso, ¿verdad? Y este era el resultado
cielo. Cuando dice aquí había carbones encendidos, piedras de fuego, eso es lo que aquí ministraba Jailel, que luego se convirtió en Satanás, porque si tú le vaciabas en medio de las piedras de fuego, y las piedras de fuego es la figura esta del altar del incienso, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el incienso, mis amados hermanos? Eso leímos Las oraciones. exactamente, las oraciones de los santos. En el libro de Revelaciones, entonces los ángeles tienen censarios de oro y dice, y que ahí recogen las oraciones de los santos. Y eso representan delante del Padre, este está ahí. Y este es el altar del sacrificio, el altar de los holocaustos. Y ahora vamos a ver por qué esta introducción con el tema de Éxodo, para que nosotros entendamos lo que acontece acá. Muy bien. Ahora sí, con esa introducción vamos a ver todo lo que está en Éxodo. Por eso siempre es importante mirar hacia atrás. Y hay todo lo que estaba, los elementos que tenían atrás del Éxodo, eso lo vimos y muchas cosas más lo vimos en los estudios de los 5 primeros capítulos, ¿verdad? Que todo, la mayoría estaba profetizado. Muy bien. Capítulo 6, versículo 1. Y aquí recordemos que esto estaba sellado y se va a revelar todo lo que fue velado. Recordemos que a Daniel se le dijo, sella la profecía de este libro. Es decir, aquí vamos a ver toda la profecía ya revelada, que se manifiesta. Profecía que está en el Tanakh, que está en los profetas. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. 2. Y miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió vencido para vencer. Voy a leer todos los de los caballos y luego vamos a ver qué significa cada uno de ellos. Cuando abrió el segundo sello oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, Bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañéis el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y aquí un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con arco y con mortandad, y con las fieras de la tierra. ¿Qué cosa ven en común aquí? A más de eso, ¿o qué cosa les llama la atención? Yeshua desataba, ¿y quién anunciaba? Los seres vivientes. Había 4 seres vivientes y ellos le anunciaban lo que salía, ¿verdad? Le decían, ven y mira. Ajá. Entonces, ¿cuál es la función? Y en todas vemos que dicen los seres vivientes, ven y mira, ven y mira. Y nosotros ya hemos estudiado qué representan los seres vivientes, ¿verdad? Representan estados espirituales de creyentes, representan a todo el conglomerado de Israel. Recordemos que en el campamento habían los 4 principales estandartes: de Judá el león, de Rubén el rostro de hombre, de Efraín el buey y de Dan el águila, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la función? ¿Por qué está Israel? ¿Por qué estamos nosotros? Para decir a muchos que todavía no entienden, ven y mira. Ven y mira las cosas que están pasando, las cosas que se van a soltar, las cosas que se están desatando. Porque es simbolismo profético. Lo que está acá también se replica acá. Y recordemos del principio del Padre, cómo se mueve él. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser ya fue. ¿Verdad? Entonces, la mentalidad del Padre no es lineal. Y otra cosa importante recordar para entrar en esto, recordemos que la profecía en el libro de Revelaciones no sigue una secuencia cronológica, porque arriba no hay el tiempo. Aquello que fue ya es, el que se fue. Y no hay tampoco hay limitaciones de espacio.
Por eso le ve el cordero como inmolado y enseguida le ve el león de la tribu de Judá, ¿verdad? Entonces, ahí en el mundo espiritual se van presentando las imágenes de acuerdo a la percepción espiritual que yo tenga y de acuerdo a lo que el Padre quiere revelar. Por eso, veo algunas cosas, no quiere decir que sea inmediatamente. Es ilimitado. En cierta manera se podría decir, porque no se le puede medir. Nosotros, nuestros sentidos actualmente están limitados solamente a 4 dimensiones. En realidad no sé cuántas dimensiones hay, pero de hecho hay muchísimas más. Hay muchísimas más. Sino que nuestro cerebro no puede percibir, nuestros sentidos no perciben todavía eso. Porque estamos recién trabajando al 4%. Claro, por eso es. Claro, no percibimos el resto de cosas. Porque todavía nosotros máximo llegamos a la dimensión de espacio-tiempo, pero hay muchas más cosas que están en el universo, otras dimensiones que nosotros ni siquiera podemos imaginarnos. Hasta el amor tiene 4 dimensiones, ¿verdad? Así dice, está escrito, para que conozcáis cuál es la altura, la longitud, la profundidad y la anchura de su amor. ¿Ah? Nosotros nos movemos en las 3 primeras, en la cuarta todavía no, en la cuarta cuando nos conectamos con él. Y esa es la cuarta dimensión del amor que debe moverse el varón. Ahí es completo. Eso cuando creo que este Shabbat vamos a estudiar, ya que estamos en la implicación de eso. Muy bien, entonces, con esa introducción vamos a ver, ahora a analizar. Vamos a Zacarías capítulo 6, por favor. Vamos a ver la relación que hay con la profecía, con el Tanaj, para que lo sigamos fundamentando, ¿verdad? Este capítulo 6 tiene mucho que ver con Mateo 24, con Zacarías 6 y Daniel 8. Ustedes pueden revisarlo en sus casas, a ustedes que les gusta leer. Muy bien, Zacarías 6 desde el versículo 1. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo caballos rojos, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto caballo caballos overos rucios rodados. No sé qué traducción que tienen ahí en las otras traducciones. Miren, es lo mismo, si ven, salen 4 carruajes con caballos, y los caballos tienen los mismos colores que en el libro de Revelaciones. Es decir, Zacarías ya miró en el versículo 3, ya miró lo que iba a acontecer. Juan no estaba viendo nada nuevo, sino que lo que antes ya fue revelado a los profetas, ¿verdad? Y lo que vivieron muchos profetas, vamos a ver algunos textos. ¿Qué significan los carros? ¿Qué significan los caballos? Porque para que yo entienda el lenguaje profético, yo tengo que entender eso. Porque mi mente natural va a imaginarse unos caballos normales, ¿verdad? Un caballo, pero vamos a ver realmente en el lenguaje profético qué significan esos caballos. Exactamente. Aquí dice caballos moteados. Moteados, ¿ya? Este dice el tercero por caballos blancos y el cuarto por poderosos caballos tordos. Bueno, que tienen algunas pintas. Entonces, miren, es la misma figura, ¿verdad? Y en el versículo 4, respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos, que salen después de presentarse del Señor de la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, los blancos salieron tras de ellos, los overos salieron hacia la tierra del sur, y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo: y recorrer la tierra, y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo: mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Entonces miren la pregunta, dice: ¿y qué significan esos carruajes? Le dice: estos son los 4 vientos. ¿Qué significa viento? En hebreo es ruach, ¿verdad? Son espíritus que salieron.
en forma de coches. ¿Por qué? Porque el coche, el carro, representa autoridad, representa comisión, representa ministerio, ¿verdad? En lenguaje profético. Y vamos a ver algunos textos. Por ejemplo, Segunda de Reyes 2:12. Los ángeles son espíritus, ¿verdad? Espíritus de parte del Padre, espíritus de las tinieblas también. La Escritura dice que el Todopoderoso utiliza los vientos, todo a favor suyo. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos lo rompió en dos partes. Esto es cuando vio que Elías fue levantado, pero le dice: carro de Israel y su gente de a caballo. Es decir, está viendo algo, lo mismo que vio Zacarías y lo que estaba viendo Juan, ¿verdad? Pero ¿cómo? Elías no era carro. Era profeta. Ajá. Le dice carro de Israel y su gente de a caballo. Muy bien, vamos a ver otro para luego explicar. Cuando murió Eliseo, Segunda de Reyes 13:14. 13, 14. Ajá, me avisan cuando ya lo tengan. Ya lo tenemos. Segunda de Reyes 13:14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Miren, hasta los hombres de Dios pueden enfermarse y no significa que estén en pecado. A veces consecuencia natural del estado imperfecto que todavía tenemos. Mi espíritu es perfecto, mi alma anda peleándose. El cuerpo será lo último que se restaure, que sea glorificado. Estaba enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joab, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Miren, la misma figura. Carros. Vamos a ver otro ejemplo. Segunda de Reyes 2:11. También cuando Elías fue levantado. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Aquí también de paso aprovechamos, Elías no subió en el carro de fuego, sino subió en un torbellino, en un ruaj. Bien, aquí también habla un carro de fuego con caballos de fuego. Se paró Elías y Eliseo. Vamos a ver, Segunda de Reyes 6:17. Luego Eliseo y dijo: te ruego, Yahvé, estaba orando para su siervo, ¿verdad? Cuando vio que la ciudad donde estaba Eliseo estaba cercada, porque el padre les revelaba todas las estrategias del enemigo y no podían atacar a Israel. Entonces le dijo: es que Eliseo sabe todo lo que hace el rey, y mandó a sitiar la ciudad de Dotán y a eliminar a Eliseo. Y el siervo Giesi se preocupó y oró a Eliseo y le dijo: te ruego, Yahvé, que abra sus ojos para que vean. Entonces Yahvé abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Bien, esto, ¿para qué me sirve este contexto? Para que yo pueda entender cuáles son los caballos que salen del libro de Revelaciones, cuáles son los carros que salen con caballos de la profecía del profeta Zacarías, ¿verdad? Entonces, primeramente, son espíritus, ¿verdad? Porque así lo dice el profeta Zacarías del capítulo 6. En el 5 dijo: y el ángel respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. ¿Les suena algo parecido a eso? Presentarse delante del Señor de toda la tierra. Sí.
¿Quién más? Satanás. Otro ruach, otro viento también se presenta delante del Padre. En el libro de Job, ¿quién se presentaba delante del Padre? Satanás, ¿verdad? Él se presentaba y el Padre decía, ¿de dónde vienes? De rodear toda la tierra. Entonces, estos que se presentan delante del Padre son espíritus, son ángeles, porque los ángeles son espíritus y que tienen una condición muy especial, tal como los profetas que les decían, carro de Israel y su gente de caballo. Nos representa una asignación, una comisión, porque carro en el lenguaje profético significa eso. Usted cuando sueña con carros, con transportes, seguro es parte ministerial, es llamado, lo que tiene que cumplir. Entonces, y miren, el carro significa yunta, caballería, significa colocarse sobre, significa conducir, significa subir, significa poner, significa traer también. Eso es lo que significa un carro. Porque un carro lo que hace es llevar algo, ¿verdad? Porque los carros no existen por sí solos, es para llevar algo. Entonces, esos carros son mensajeros, son ángeles. Malak, porque ese es un mensajero, ¿verdad? Ángel es un mensajero. Un shalía también es un mensajero. Lleva un mensaje, una comisión. De ahí se deriva la palabra apóstol, que va con una misión específica, ¿verdad? Entonces, estos carruajes con caballos representan espíritus que son sueltos desde el trono del Padre. En el libro de Revelaciones estudiamos los 7 espíritus de Dios, los 7 vientos, los 7 ruach, que son enviados por toda la tierra. Aquí estos también son enviados a recorrer la tierra, pero estos vienen con una misión diferente. ¿Sí estamos claros en eso? Entonces, lo primero que debemos romper es conectar nuestra mente con un caballo. Eso es lenguaje simbólico, es lenguaje profético, es un agente que envía el Padre, como por ejemplo cuando dice, les voy a enviar un espíritu de mentira para que no crean, les voy a enviar un espíritu de confusión. ¿De dónde sale el Padre? Ese es un carruaje que sale con una misión específica, cumplir algo determinado por el Padre. Igual son estos. Entonces, vamos al profeta Isaías 66:15. Y esta parte del primer versículo es la parte que más me demoré preparando, porque tiene bastante profecía para que la entendamos y podamos entender el lenguaje simbólico que está en el libro de Revelaciones. Recordemos que es profecía, y la profecía tengo que entender en el mundo espiritual, no en el mundo natural, porque la palabra profética es espiritual. Aquí están ciertas de las cosas que dijo Yeshua. Yo les he hablado de las cosas naturales y no me entendieron. ¿Qué sería si les hablo de las espirituales? Porque había todavía cosas que estaban selladas. Nosotros somos bienaventurados en estas generaciones que ya se han abierto sellos, se han abierto revelaciones de parte del Padre para nosotros. Isaías 66:15. Porque he aquí que Yahvé vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Y aquí está en el capítulo Isaías 66, que está muy relacionado al capítulo 66-65 del profeta Isaías con los cielos nuevos y la tierra nueva, con la restauración final, ¿verdad? Entonces miren ahí, aquí también habla de que Yahvé vendrá con fuego y sus carros como torbellino. Los carros ya sabemos qué significa. Los carros son jalados por caballos, no se mueven en el lenguaje profético en toda la escritura. No hay los carros con motor de combustión como ahora, motor eléctrico. Todo carruaje era tirado por caballos, ¿verdad? Entonces, los mensajeros, los espíritus. Muy bien, entonces ahora sí vamos. Entonces los caballos son Espíritus enviados por el Padre a cumplir una misión específica. Porque el coche es la misión y el caballo es aquel que lleva la misión, que lleva la ejecución del Padre, sea castigo, reprensión, bendición, etcétera, etcétera. Porque un profeta es enviado por el Padre, ¿verdad? Y le dice, carro de Israel. Y ahí podemos entender el lenguaje.
Muy bien. Entonces vamos. Ahora sí vamos a regresar a Apocalipsis, Revelaciones del capítulo 6, versículo 2. Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Qué características tiene este caballo? Blanco, tenía un arco, tenía una corona y salió venciendo y para vencer. ¿Qué podemos nosotros ver? Muchas personas han relacionado esto con Yeshua. O el espíritu de Yeshua. O el espíritu de Yeshua. Recordemos que no están separados, porque es una unidad indivisible, espiritual y cuerpo. Pero vamos a ver que eso no es tan cierto, porque Yeshua no viene con arco, viene con espada, ¿verdad? Entonces esto es algo que quiere aparentar a Yeshua, pero no es Yeshua. El anticristo. Exactamente, algo parecido a eso. Y entendiendo eso como sistema, es decir, no viene con Torah, porque la Torah es la espada. Hebreos 4:12, mi palabra es más cortante que toda espada de doble filo. Es decir, él viene, pero no viene a traer la Torah. Es una imitación, algo que parece que es el Mesías, pero no es el Mesías. Y es justamente el espíritu del antimesías, o como le conocen algunos, anticristo. Esto representa a Grecia, al helenismo, porque él venció, conquistó a todo el imperio, a todo el imperio persa, y también conquistó a Roma, porque políticamente quien gobernó fue Grecia, ¿verdad? En la parte religiosa, Grecia es el que tomó el gobierno. En el mundo occidental, ¿quién está gobernando? No es Roma, no es la Iglesia Católica Romana, es el príncipe de Persia, porque todo se origina en la filosofía griega, ¿verdad? Todos los principios todas las cosas que estamos viendo ahora tienen que ver con la parte humanística, con el helenismo que se desató a nivel mundial. Una de las características y de lo que más se recuerda, y este personaje tiene que ver mucho, está relacionado mucho con Alejandro Magno. Recordemos que todo lo que estamos viendo ahora, la globalización, una sola economía, una sola religión, un solo Estado, eso era uno de los principios que tenía Alejandro Magno. Y una de las cosas que se movía mucho en él era el tema de la homosexualidad, porque Alejandro Magno fue homosexual, así lo dice la historia, ¿verdad? Tenía sus principales generales eran sus amantes. Y es una característica de este sistema actual de perversión. Entonces, es alguien que viene, que aparenta algo bueno, pero no tiene la Torah. ¿Qué es lo que hacía Grecia? Recordemos de la guerra de los macabeos. ¿Por qué se originó eso? Porque ya no el cumplimiento de la Torah, ya no el cumplimiento del Shabbat, proclamación del templo, todo eso tiene que ver con el príncipe de Grecia, con el helenismo, con el humanismo, que aparentemente es algo bueno porque quería unificar a través de una religión al mundo, pero apartado de la palabra del Padre. El arco representa algo diferente a la palabra del Todopoderoso. Entonces, este primer caballo que sale es un caballo que viene aparentemente con una corona, representa autoridad y venciendo para vencer. Y eso es lo que aparentemente ha pasado por 2000 años, ¿no? Una desviación total de los principios establecidos por el Mesías en la Torah. Se apartó definitivamente desde el año 98 con Ignacio de Antioquía. Empezó un sistema que no se movió por la espada, sino se movió por arco. El helenismo influenció a todos los que siguieron a la generación de apóstoles del Mesías. Empezaron a meter la filosofía, el raciocinio, y así a lo largo de toda la historia humana, comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, y no de la relación con el Padre, no del árbol de la vida.
Este caballo representa eso, el espíritu del anti-Mashiach, la plataforma del anti-Mashiach que saldría a guerrear y aparentemente a ganar, pero no fue en forma definitiva. No es el Mesías, muchos estudiosos lo relacionan con el Mesías, pero no es el Mesías. El Mesías vendrá, está escrito solamente 2 veces, no va a venir 2 ni 3 veces. Y la característica de él es que tiene una espada, no es él. Es decir, este caballito blanco, con este jinete que tiene corona, es el espíritu. Recordemos que los caballos son espíritus, ¿verdad? Son agentes, son mensajeros. Es el nuevo orden mundial que vemos actualmente. Ese es el simbolismo, y ese ya empezó a operar, como dice el apóstol Juan, porque el espíritu del anticristo ya está en medio de nosotros, porque el misterio de la iniquidad ya está operando, ¿verdad? Entonces esto es algo opuesto y paralelo a la enseñanza de Yeshua, la espada de Yeshua y este jinete con el arco. En definitiva es eso, el sistema opuesto a la verdad del Padre, y todos los sistemas religiosos que salieron de acá. Ese es el primer caballo que sale, y aparentemente era para traer paz, ¿verdad? Porque una sola religión, una sola economía, etcétera, etcétera, va a traer paz a la humanidad, pero alejado de la paz que viene del Mesías. Esto es lo que dijo Yeshua, que Él nos da una paz, pero no como la da el mundo. La paz que tenemos nosotros no es ausencia de problemas, no es que todos piensen igual, que todos comiencen en forma igual, que todos hagan las cosas igualmente. La paz que trae Yeshua es como resultado de la justicia, es decir, como resultado de la espada. Yeshua, que dijo: no he venido a traer paz, sino espada, ¿sí o no? Y no era que venía literalmente a matar, estaba anunciando su obra a través de la palabra, a través de la palabra, que es espada. Muy bien, pues pasemos. O sea que aquí estaríamos, este evento que viene el 14 de mayo, tendría que ver algo con esto, porque están tratando de unificar. Está relacionado a eso, porque todo apunta al nuevo orden mundial. El tema también del acuerdo que está buscando Donald Trump con Netanyahu y con Palestina. Ese también es uno de los síntomas que nosotros debemos estar muy atentos. Este caballito blanco es blanco y significa una paz, pero una paz no venida del Padre, sino impuesta por medios humanos. Los acuerdos de esos que le tienen que quitar a Israel, y va a traer juicios sobre la tierra, juicios sobre Estados Unidos y juicios también sobre Israel, porque cada vez que intentan hacer algo, ahí hay problemas, ahí hay muchos problemas. Muy bien, entonces, si no hay más preguntas, continuamos la siguiente versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oía el segundo sello viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen los unos a los otros, y se les dio una gran espada. Igual esto está en Zacarías 6, ya vimos, ¿verdad? Entonces, miren, a este jinete le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se maten los unos a los otros. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Ya todo lo que pretendían establecer, todo lo que querían hacer con acuerdos no funcionaba. Entonces iba a imponerse eso ya no solamente por medio religioso, sino a través de guerras, lo que empezó a hacer la Iglesia Católica Romana. Recordemos que al inicio eran cacerías, recordemos las cruzadas, eso con temas invocando el nombre del Mesías, guerras religiosas que tenían por objetivo exterminar, ¿verdad? No es que era para implementar algo, la misericordia, la bondad, el amor que vino a establecer Yeshua, sino ellos, a todos aquellos que no pensaban, les volaban la cabeza.
tal cual lo está haciendo hoy el Islam. La Iglesia Católica en esa época hizo lo mismo. A todo aquel que no pensaba igual que ellos, le volaban la cabeza, ¿verdad? Y el objetivo era exterminar todo lo judío, porque esas fueron las misiones de las cruzadas para Israel, la Tierra Santa. Exterminar a todo judío que no siguiera la línea de Constantino y a todos los nazarenos que creían en Yeshua y a la Torah. Ese fue el objetivo. Este caballito que sale ahí representa también el poder militar para forzar a las personas a no seguir la Torah del Padre. Y así vemos cómo grandes cantidades de dinero, grandes cantidades de recursos sobre la tierra se utilizaron para armar ejércitos. Lo que pasa ahora, ¿verdad? Esto representa este caballo que se le dio poder para quitar la paz, representa la carrera armamentista que hubo sobre la tierra. Y hoy la paz de la tierra depende de las armas, ¿verdad? Hoy la estabilidad de la tierra depende de las armas. Todo el mundo anda cruzando los dedos para que Rusia o China no lance un misil a Estados Unidos o Estados Unidos a uno de sus países. Conflicto bélico. Ajá, sí representa esos conflictos bélicos y más que todo la carrera armamentista que se ha generado, que se ha desatado sobre la tierra. Porque ahora vemos el presupuesto para obra social es casi nulo, pero en cambio para temas militares buscan una paz y supuestamente el ejército está para dar paz, pero no es así. Claro, ya no hay la guerra fría, es una guerra frontal. Claro, ahora ya está eso. El tema es las disputas que hay y en esa carrera armamentista ahí se cumple lo que dice aquí, que le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que si le matasen los unos a los otros. La gran espada significa guerra, ¿verdad? Y eso es lo que va a hacer también, eso va a ser una guerra, pero una guerra de una manera diferente, no como esta. Entonces, resumiendo es separación de simientes, con la espada. Claro, contra también. Entonces, esto es una carrera armamentista para imponer algo sin tomar en cuenta al Padre. El uso de los ejércitos de la Fuerza Armada para imponer algo sobre la tierra. Y eso es lo que se está viendo, ¿verdad? Alguien quiere imponer una idea y se ha visto, incluso con los imperios desde Babilonia para adelante, tratar de imponer. Grecia lo hizo. A través de invasión querían implementar un sistema. Roma también lo hizo. Y el comunismo lo hace. El capitalismo lo hace. Todos los sistemas utilizan el poder para imponer su ideología. Eso es lo que representa este caballo, con gran espada que salió con autoridad para quitar la paz de la tierra. Entonces, ahora en la tierra ya no hay una paz en los términos humanos, porque todo depende de un hilo y todo depende de lo que pasa en Israel. Si a Israel le atacan, Israel empieza a lanzar misiles atómicos, ahí se arma un conflicto y de hecho se va a armar ahí la batalla de Armagedón, todo eso, y eso es lo que va a acontecer ahí. La arma que se va a utilizar, que es la profecía de Zacarías, que se va a derretir la lengua dentro de ellos, se va a derretir la cuenca de sus ojos. Eso es un arma que todavía no se ha inventado sobre la tierra, pero es hacia donde apunta. Miren, en la carrera armamentista nosotros ni siquiera sabemos de la capacidad y el poder destructivo que tienen las armas. Miren ahora con la tecnología que tienen los países, esta conversación ellos la escuchan. En toda conversación, en toda la tierra, con los satélites es monitoreado. Nosotros ya no tenemos vida privada. Pues, va a llegar el momento en que escuchan, ven a alguien que se oponga al sistema, al nuevo orden, simplemente escuchan, lo detectan, lo ubican a través de GPS del satélite y van y envían al registro y lo matan, lo exterminan. Pues, este caballito que sale así con esa gran espada es toda la carrera armamentista que se ha desatado y que se va también a desatar más en estos tiempos, porque ahora la mayoría de los ejércitos ya sirven a un plan común, ¿verdad? Está la OTAN, está la ONU, y todos los ejércitos
le pueden hacer nada porque tienen el apoyo de Rusia. Topa Rusia, te pongo un misil atómico. ¿Verdad? Pues ya no importa la vida humana, sino el sistema y quién está controlando ese sistema. El príncipe de Grecia, y Satán atrás de ello, y utiliza a seres humanos que no tienen temor de Dios ni conocen a Dios, que se mueven bajo sus propios intereses, bajo su propia ambición, generar riquezas, generar poder. Muy bien, continuamos con el siguiente caballo. El 5 y el 6. Cuando abrió el tercer sello, oía el tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Miren ¿qué otra cosa aquí antes de seguir avanzando? Y Yeshua abría el sello, y el ser viviente le decía: ven y mira. ¿Quién es el único que nos provee la revelación? Es el Mesías, ¿verdad? Israel, las diferentes estaturas espirituales de los creyentes solamente les llevan a mirar lo que Yeshua tiene para revelar. Yo nunca podría decir tengo esta revelación, ni nadie debería hacerlo, porque no es revelación del ser viviente, es Yeshua que abre los sellos y él muestra, ¿sí o no? Y porque el Padre se lo autorizó, porque él le concedió que tome el libro de su mano. Entonces, la revelación, nunca vamos a obtener revelación en hombres. La revelación la tenemos cuando tenemos comunión con el Mesías. Lo que yo les doy son apenas unas pinceladitas de lo que él tiene para revelarnos a cada uno de nosotros. Y nosotros debemos escudriñar más para profundizar esto. La idea de esta enseñanza es relacionar con el antiguo pacto y ver que esto no es nada diferente y despertar en ustedes el hambre para que entren a la comunión y vayan y vean lo que el Mesías tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Ahí se cumplirá lo que está escrito, que nadie enseñará a nadie, sino que serán enseñados por él mismo, pero debemos llegar a ese nivel. Ahora es un entrenamiento para que lleguemos a esos años, porque en futuros años ya no podremos reunirnos como hoy, ya va a ser imposible. Vamos a estar dispersos en diferentes sitios, no podremos ya congregarnos. Y lo que tendremos ahí será lo que tengamos en el corazón y la comunión con el Mesías. No vamos a los tener depósitos de la palabra, ¿no? ¿Perdón? Los depósitos de la palabra que tenemos al Exactamente. Lo que nosotros escudriñamos. Continuemos. Se abrió el tercer sello, decía: ven y mira. Y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz del medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañéis el aceite ni el vino. ¿Qué representa esto? Algo muy importante, dice la balanza. Es justicia, ¿verdad? O injusticia. Si la balanza está inclinada a un lado más que el otro, es injusticia. Si está igual, es justicia, ¿verdad? Eso aplica de Torah o no Torah, de justicia en el mundo o injusticia en el mundo. En los profetas muchos hablan: miré a Jerusalén y pensaba encontrar justicia ahí, y ahí clamor. He ahí injusticia. Los jueces roban a las viudas, al pobre, al huérfano, al extranjero. Los profetas profetizan mentira, profetizan de su corazón, ¿verdad? Entonces, esto también viene a establecer una medida de cómo estamos de injusticia y a desatar más injusticia, porque el que es malo seguirá siendo más malo, ¿verdad? Entonces, este jinete sale a desatar ciertas cosas que vamos a ver aquí. Por ejemplo, dice: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. ¿Qué es el denario? Aparte de ser una moneda. La paga de un día de trabajo. Exactamente. Es la paga de un día de trabajo. Podrá comprar 2 libras de trigo o 6 libras de cebada. Con un día de trabajo. Carísimo, ¿no? Carísimo. ¿Cómo están los alimentos hoy, mis amados hermanos? Eso ya no se está cumpliendo en Venezuela. Sí, muchas de estas cosas. No, aquí también. Aquí también. Aquí también. Ahora, si no, la estadística del gobierno, ¿cuánto es el salario básico? Aquí 400.
¿Cuánto es la canasta básica? 620 por ahí está. Es decir, no alcanza ni para la canasta básica. Está cumpliéndose esto. 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario. La cebada es de inferior calidad al trigo. Es decir, mucha gente no puede acceder a lo bueno porque es demasiado caro y tiene que ver cantidad antes que calidad. Eso está pasando. Estas otras cosas también han pasado. Es decir, estos sellos ya se abrieron y siguen abriéndose a lo largo de la historia humana. Otra característica importante dice que no dañe ni el aceite ni el vino. ¿Qué representa el aceite? Parte de lo profético, ya vamos a ver esa otra parte luego. Pero ¿cómo estaba categorizado el aceite y el vino en la época del primer siglo? Como algo muy valioso. Algo valioso. Era algo valioso. No todo el mundo tenía acceso al aceite y al vino, sino solamente gente que tenía recursos económicos fuertes. Aquellos que no tenían una economía sólida no tenían acceso al aceite ni al vino. Por eso la mayoría era pan y agua, ¿verdad? Entonces, ¿qué representa esto aquí? 2 clases económicas. Los pudientes, que sí tienen acceso al vino, que sí tienen acceso al aceite, al caviar, etcétera, etcétera. Es decir, una clase privilegiada que tiene acceso a todo y que las medidas económicas que se establecen no le va a afectar. ¿A quién afecta las medidas económicas? ¿Le afecta a aquellos que tienen millones de millones? No les afecta. Les afecta a las clases que solamente pueden acceder al trigo y a la cebada. Esto viene a marcar una diferencia social, unas clases sociales totalmente distanciadas, opuestas, en las que solamente un grupo pequeño tiene acceso al vino y al aceite, es decir, no le va a afectar porque no le va a tomar eso, y otro grupo en donde sí es más afectado. La subida de pasajes, ¿a quién le afecta? ¿Verdad? Incluso hasta el alza del sueldo le afecta a los mismos que supuestamente reciben el alza del sueldo, ¿sí o no? Porque cada vez se va incrementando más la brecha. Hay inflación. Y ese es un sistema de maldad que es desatado por este jinete, por este espíritu que sale de este caballo, sale con la balanza en la mano. La balanza es justicia, esa balanza no está equilibrada. Está en desbalance solamente a favor de aquellos que acumulan y que manejan a los demás, los que controlan. ¿Verdad? Entonces se establecerá más la injusticia. Claro, aumentará. Exactamente. Claro, aumentará. Exactamente. Y también el tema de los alimentos. Hemos visto nosotros y nos parece algo bonito. Hay concentración, la mayoría de los centros comerciales acaparan todo el negocio de alimentos de una ciudad, ¿verdad? Las cadenas, Supermaxi, Comisariato, Santa María, etcétera, etcétera. Ellos controlan precios. Ellos tumban a pequeños comerciantes, ¿verdad? Entonces ahí se establece brecha. Los alimentos están en manos de pocos, no es de acceso para muchos. Por ejemplo, ahora en los pueblitos pequeños está entrando tía. Obviamente, como tienen poder de adquirir al mayoreo, entonces ellos con precios, y están desapareciendo las tiendas pequeñas. Miren, establecen brecha entre las poblaciones, determinan qué se alimenta usted. Claro. Aquellos que tienen el pan y el vino, ellos no van a comer los alimentos transgénicos que nos venden. No van a comer la comida que ponen para alimento popular, ¿verdad? De pollos que ya no son pollos, ya no crecen normalmente, sino a pura incubadora, ¿verdad? Ellos no comen eso, porque hay la orden desde el cielo de que sí tope a los que son menos favorecidos económicamente, pero aquellos que tienen acceso no los va a tocar. Pero esto corresponde a un diseño por causa de la injusticia del hombre, por causa de no alineación natural. Ese
otro plano, no toques ni el aceite ni el vino. Es decir, los hijos de Dios vamos a estar protegidos, porque el aceite y el vino Amén. representan la Amén. unción. Amén. Y a nosotros no nos va a faltar la harina, el vino nuevo y el aceite. Amén. Amén. Por algo el Padre nos hizo poner esto hoy. Ujú. Eso representa la unción, la presencia del Padre, tal como en Gosén había hambre, había calamidad, ¿verdad? Pero en Gosén no faltó esto sobre su pueblo. Amén. También en otra dimensión profética de esta palabra, aquellos que tememos al Padre, que guardamos Torah, nos van a perseguir, nos van a hacer muchas cosas, pero el Padre se encargará de proveernos, de protegernos. El Padre siempre va a guardar un remanente, y nosotros debemos volver a la fidelidad de la palabra, porque solamente eso nos caracteriza. Esa nos protege. Si salimos, ahí estamos en problemas, porque vamos a estar en esa masa que Afectada. va a comprar por un día de trabajo 2 libras de trigo, de harina de trigo, a 400 para 30, más o menos a A 13. $13 por día. Imagínense que llegue el precio de la harina de trigo a $6. Claro, pero lo que hay que tener en cuenta en la canasta que está en ese precio incluye lo que es servicios, arriendo y todas esas cosas. Pero Entonces todavía, es más grave todavía. peor todavía. Más grave todavía. Entonces, miren, No es solo este el caballo que sale con eso representa eso: injusticia, separación, brecha. Entonces debemos nosotros tener cuidado, porque ahora ¿qué es lo que más afecta sobre la tierra? ¿Qué es lo que está pasando en todo el mundo? Crisis económicas, crisis alimenticias. Nosotros estamos en un país privilegiado, porque aquí usted va, compra, entra en un sitio y un guineo, una banana le cuesta 10 centavos. Salga a otro país que no sea productor de eso, le vale $3. En Barcelona dice que una guanábana cuesta $60 Imagínense. o euros. Euros. Entonces, imagínense, esto ya se está abriendo una brecha cada vez mayor. Un tomate de árbol, unos 50. O sea, Nosotros estamos privilegiados por causa de la promesa que tiene el Padre para acá. Amén. Ecuador es una nación muy privilegiada. Nosotros debemos tener cuidado, valorar y luchar. El Señor dice: busque a alguien que se pare en la brecha para no destruir la tierra. Necesitamos que se levante gente que se ponga en la brecha por esta nación y que se empiece a cumplir los propósitos del Padre de esta nación. Amén. Porque si no cumplimos los propósitos, ahí estamos en aprietos. Muy bien, continuemos. Entonces recuerden eso, ¿no? Separación entre clases, y al que es más oprimido vendrá más opresión, tal cual está sucediendo aquí. Tal cual sucedió aquí. Continuemos. Versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía. Hades es la morada de los muertos. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Miren, aquí ya sale la muerte, claro, luego la imposición del sistema religioso, crearon los sistemas militares de destrucción masiva, crisis económica mundial, tiene a la población en jaque, no tiene alimentación. ¿Qué es lo que va a pasar? Se debilita el sistema inmunológico, el tiempo de vida, la calidad de la vida de las personas empieza a deteriorarse, a disminuir, porque no tiene la alimentación adecuada, ¿verdad? Solamente con comida chatarra, comida basura, etcétera, etcétera, para abaratar costos, porque esperar el ciclo normal de producción demora meses y la idea es ganar dinero lo más rápido posible. Entonces, para consumar todo ese panorama de destrucción que viene sobre la tierra por causa del pecado, y eso es lo que pasa ahora, ¿no? La brecha es
pero ellos siendo malos, mira cómo están. Parece que están mejor que yo, tienen más dinero, tienen carro, tienen propiedades, y yo que invoco el nombre de Dios, nada. Aquí ajusta bien lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, que le dijo que en los últimos tiempos los que vivían piadosamente iban a ser perseguidos, los malos iban a ser más malos, y él le dice, pero persevera tú en lo que tú has aprendido. Debemos perseverar, porque la brecha se va a seguir abriendo. Y ahora mirando acá, miren, con espada, con hambre, con mortandad y con las piedras de la tierra. Adelante. ¿Cuáles son las piedras de la tierra? No es que van a venir los animalitos y matarnos, ¿verdad? Esto se refiere, mortandad, piedras de la tierra, a todas las plagas que se han desatado últimamente, que no son productos naturales, sino que son fabricadas en laboratorio. Coronavirus, influenza, todas esas cosas son creadas en laboratorio, son enfermedades creadas por el hombre para destruir al hombre. Por eso fue dada autoridad por el Padre, para que hagan eso, por causa de no alinearse a su palabra y por causa también de lo que está profetizado, lo que se le dijo a Abraham: a ti te daré esta tierra hasta que llegue a colmo la maldad de los cananeos. Es decir, aquello que fue ya es, y lo que hacer ya fue. Tenemos de ejemplo atrás, se va a incrementar la brecha. Aparentemente ellos van a decir, no hay Dios porque no pasa nada, seguimos acá y no pasa nada. Pero eso trae, porque se le está oprimiendo a su pueblo, y en algún momento el Padre actúa y dice, basta, y establece juicio. Porque Él es santo, justo y perfecto, y les va a dar todas las oportunidades para que se arrepientan, y una vez que no se arrepientan, sí vendrá el juicio final del Padre. Entonces Él también lo que está haciendo, eso lo hace para ver si es que ellos vienen al arrepentimiento. Pero nosotros debemos preparar y estar atentos, porque tenemos la palabra profética más segura. Nosotros sí vamos a pasar la gran tribulación. Hasta aquí, 4 cielos abiertos, nada que somos levantados todavía. Y vamos a ver, a lo que sigamos estudiando en el resto de capítulos, cuándo nosotros somos levantados. Y ahí va a ser probada nuestra emuná, nuestra lealtad, nuestra fidelidad. Y nuestra perseverancia. Exactamente. Vamos a ver si por un plato de carne nos vendemos y renegamos del Padre. Buena persecución misma. Entonces, las enfermedades creadas en laboratorio son enfermedades creadas por personas que están fuera del lugar. Claro, que no tengan Claro, paz, es no que- hicieran eso. es Porque que- eso es matar. La misión es diezmar las 3/4 partes de la población. Exactamente. Pero eso el Padre podría permitir, o sea, lo permite. Lo está permitiendo. Es que Y ellos además lo hacen tiene por amor al dinero. Crean una enfermedad y sacan la vacuna. Milloncitos con eso. Ajá. Por eso Es así. Eso le iba a preguntar, pastor, entonces se supone que ya sí hay la vacuna. Pero Claro, ellos ya tienen la solución, sino que están esperando que todo el mundo que se haya asuste. claro, se Y asuste más. mayor demanda, más precio. más precio, porque ahora decían en las noticias que a Italia también ha llegado A Brasil llegó ya. España ya sí el también. En España. Sí, entonces, miren, son cosas que están provocadas, que están profetizando que se va a cumplir, y en los sellos de estos vemos que está generados. Y es la muerte que viene atrás de eso. Y claro, tiene sus agentes, el espíritu que mueve, el espíritu de codicia, de avaricia, de amor al dinero y de amor al Padre, lo que hace que todas estas corporaciones a nivel mundial no les importe la vida humana, sino solamente seguir incrementando riquezas. ¿Y cuál es el que maneja eso? Se ensoberbeció tu corazón a causa de tus contrataciones. Pero el espíritu de Satanás ahí a través de los muchos agentes que hay. Entonces tenemos que, leamos de Jeremías 15:3, que esto también está profetizado. Los otros no les dice referencia porque todo está en el texto que leímos de Ezequiel, de Zacarías 6, todos los de los caballos. Pero aquí quiero verles Jeremías 15:3. Entonces
Entonces, miren, Google, el nuevo orden, carrera armamentista, fortalecimiento de ejércitos, el tema de control de alimentos y la muerte. ¿Cuál es uno de los denunciados que hay que están incluso hasta autoridades de organismos multinacionales como la ONU? Ellos dicen que hay demasiada gente que debe morir una parte, que ya a las personas mayores de 80 años ellos ya no tienen que vivir, que hay que eliminarlas porque hay demasiada población sobre la tierra. Voces oficiales que dicen eso. ¿En dónde, pastor? Disculpe, no oí. No recuerdo si era de la ONU, que hubo una funcionaria de la ONU dijo eso, que los ancianos no deben morir, que hay que practicarles eutanasia. Si aquí en el seguro mismo ya han dicho las enfermeras, ustedes ya para qué vienen al seguro, ya no tienen que rendir a las personas de la tercera edad. Bien, entonces eso ya se van desencadenando todas estas cosas. Falsa enseñanza, destruir todos los valores del Padre, porque eso hace el sistema del anticristo. De ahí las guerras, el hambre y la muerte inducida. Está profetizado, todo lo que estamos viviendo nosotros, esto está profetizado, está escrito. Nosotros debemos estar atentos a la palabra profética más segura para evitarse muchas cosas sobre ser víctimas de... Jeremías 15, ¿no? Pero esto no es para que tengamos miedo, porque mientras siga avanzando lo que estamos viendo y lo que está ocurriendo en la sociedad, nuestra redención está más cerca. Mientras caían plagas, se destruía Egipto, llegó la hora de las tinieblas, y ahí es porque ya estaba cerca el momento de la salida de Egipto. Mientras más problemas veamos nosotros sobre la tierra, mientras más destrucción, más inmoralidad, nuestra redención está cerca. Amén. Está más cerca la venida de Yeshua. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Es mantenernos en obediencia a la palabra y predicar. Esta década que viene, que empieza en 30 días, ya estamos ahorita, bueno, ya entramos al día 2, ayer empezó el día 1 del mes 12. Entonces es una época muy importante, una etapa del Padre en que los maestros ya tienen que empezar a trabajar a fluir. Amén. Porque es la época de enseñanza, 10 años, que luego se van a desatar otras cosas. Viene la década del 90 y ese es juicio. Porque el Padre va a juzgar en base a lo que se enseñe. Te di una década para que aprendas, para que escuches, no lo hiciste, entonces vienen las consecuencias. El Padre siempre advierte, y hoy voy a utilizar a los maestros para que enseñen, para que contrarresten la obra del caballo blanco. Gente que lleve la palabra. Jeremías 15 les había dicho, ¿verdad? Desde el 2 voy a leerles. Y si te preguntaren a dónde saldremos, les dirás, has dicho Yahvé, el que a muerte, el que espada, espada, el que hambre, hambre, y el que a cautiverio, cautiverio. Y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigos, dice Yahvé: espada para matar, perros para despedazar, aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y para destruir. Miren, esto ya el Padre lo que está anunciando acá con estos 4 sellos que se abren, estos 4 jinetes, Él ya envió. Ya envió antes a su pueblo, envió sobre las naciones pagadas y también va a enviar eso, porque toda la creación se somete a la voluntad del Padre. Y el Padre enviaba a sus profetas, no hacían caso hasta que llegó como un castigo. Es decir, viene revelación, estamos aprendiendo muchas cosas, pero ¿saben cuál es lo doloroso, lo triste para nosotros? ¿Cuál es lo doloroso, lo triste para mí? Es hermoso predicar esto, el regreso natural, pero también me da mucha más tristeza, porque a todo sitio donde vaya, a toda oreja que me escuche, las palabras que se digan son instrumentos de juicio para ellos, especialmente para aquellos que los rechazan. Vendrá más. Por un lado es hermoso, pero también es triste, porque los profetas iban con un mensaje y si no hacían caso, enviaba a otro, y hasta que llegó al punto que decía juicio. Enviaron a los profetas, no los escucharon, los persiguieron,
se burlaron. Los tachaban de judaizantes, de locos, de fanáticos, de secta. Miren, eso para mi corazón es triste. Decirles de las cosas buenas, pero eso a la vez es instrumento de juicio para aquellos que los rechazan. Y ustedes también son instrumentos de juicio. Entonces, ser profeta me suena bonito, pero un profeta, él a los que oyen trae redención y a los que no oyen trae juicio. Entonces, ya anunció el Padre, ya está anunciando el Padre todo lo que estaba haciendo. Veamos otro texto, Ezequiel 5:12. Ezequiel. Por eso Jeremías dijo, ya no quiero hablar yo. Porque él sabía que cada cosa que decía venía más juicio sobre ellos. Y le cuestionaba todo el tiempo. Por tanto, del versículo 11, Ezequiel 5, por tanto vivo yo, dice Yahvé el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también, mi ojo no perdonará, ni tampoco yo tendré misericordia. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti, y una tercera parte caerá a espada alrededor de ti, y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré espada, y se cumplirá mi furor, y saciaré en ellos mi enojo, y tomaré satisfacción, y sabrán que yo Yahvé he hablado en mi celo, cuando cumplen ellos mi enojo. Y así hay cualquier cantidad de textos. Esperemos que el Padre nos dé tiempo cuando terminemos de revelaciones, vamos a estudiar los profetas. Y para que entendamos toda la panorámica, porque hay muchas cosas de la profecía que no se ha estudiado y que nos va a dar una perspectiva de todas las cosas que vienen y nos va a servir para los eventos futuros, porque los profetas hablaron para esa época y para hoy, porque la palabra profética se mueve en esas dimensiones, ¿verdad? No solamente en ese momento, sino hacia el futuro, se mueve para la persona, se mueve para la familia, se mueve para la nación, se mueve para la tierra. Tiene radios de acción a medida que avanza el tiempo. Muy bien, continuemos, regresemos al libro de Revelación. Donde en estas cosas el Padre ya advirtió, e incluso desde Deuteronomio ya están muchas de estas cosas advertidas, miren, y no le hemos hecho caso. 9. Aquí viene lo bueno. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y esto es lo que muchos dicen, que cuando morimos vamos al cielo, ¿verdad? Y esto lo digo porque nosotros en un taller querimos, y yo dije, nosotros no nos vamos al cielo y necesitamos este texto. Dice, pero ahí está escrito que nosotros sí nos vamos al cielo. Y yo les pregunto, ¿es cierto o no es cierto? No nos vamos. Apocalipsis, el libro de Revelaciones 6:9. Cuando se abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Yahvé y por el testimonio que tenían. Y aquí viene esto. ¿Cuál altar? El sacrificio. Este de acá. No acá. Que no es presencia del Padre. ¿Sí o no? Así es. Porque dice que fueron muertos. Y no es para todos los creyentes. Aquí, traduciéndole al lenguaje hebreo, por causa de la Torá y por causa de vivir la Torá. Poner por Amén. obra. Ajá. El testimonio mío. Miren, sí, claro, el testimonio de la puesta por obra de la palabra. Poner por obra la palabra. Entonces, miren, ¿cuántos creyentes no cumplen estos requisitos? ¿Cuántos les dijeron la ley ya está abolida, no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Es que usted no cumpla eso. ¿Se imagina la cantidad de millones de personas Que creen. que no van a estar, que no cumplen este requisito? Son unos pocos. Y serán
menos todavía a medida que pasa el tiempo, porque la maldad se incrementará. Entonces, este grupo que está aquí no son todos los creyentes, porque la Escritura me dice, por causa de la Torá y por el testimonio. ¿Verdad? Claro que algunos, lo poco que conocían y vivían, hay gente dentro del cristianismo que podría calificar esto, pero el Padre aquí pone un requisito que no lo pueden cumplir cualquiera. La Torá y cumplir Torá. Es decir, no basta solamente con saber. Y aquí se cumple esto de Romanos 12, presenten vuestros cuerpos en sacrificio para que estén debajo del altar. ¿Verdad? Es decir, esto no necesariamente está en el cielo. O si está en el cielo, no está En el lugar santo. donde están los seres vivientes, donde están los ancianos y donde está el trono del Padre. ¿Verdad? Porque este altar no es diferente de acá. Aquí están nuestras oraciones. Este es el altar del holocausto. Pero miren, si es que yo no les daba la introducción esta, no podríamos entender este texto. Y gente que no estudia el Antiguo Testamento, ellos piensan, sí, nosotros nos vamos al altar, ¿qué altar? ¿Verdad? Entonces no es a la presencia del Padre, porque acá en los atrios no hay presencia del Padre, es en el lugar santísimo, ¿sí o no? Sí. ¿Verdad? Entonces no es que va, es falso, murió y pasó a la presencia del Señor, no es puro romanticismo. Pastor, entonces el alma se representaría, debería ser como la sangre, que está en el altar, que se regaba. Excelente. Eso no se lo logró ni carne ni sangre. Excelente. Es así. Es así. Es así exactamente porque está escrito que en la sangre está la vida. Y la sangre se le relaciona con el alma, ¿verdad? Porque cuando Raquel murió desangrada, dice que se le salió el alma, ¿verdad? Entonces sí, entonces este altar no necesariamente es un altar físico, es un templo que es usted. Si usted perece por causa de la palabra del testimonio, esa sangre se derrama a sus pies y porque usted también ya es altar, ¿verdad? Y esa sangre, sí, justamente aquí se derramaba la sangre, se le degollaba primero y luego era consumido, ¿verdad? Exactamente así es. Aquellos que dan su vida por causa de la palabra y que cumplen la palabra. Ese tipo de creyentes vienen a este sitio en donde, miren lo que dice aquí, el versículo 10. Entonces sí está claro que no vamos directamente a la presencia del Padre. Podemos subir a una dimensión, pero no a la dimensión al cielo donde está el trono del Padre. ¿Verdad? Ya, muy bien. 10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Miren, hablan de venganza y el Padre no les dice: cállense, no voy a vengarme. Yo soy amor, 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 amor y no voy a castigar. Miren lo que dice el Padre. 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Aquí están en descanso, igual que Lázaro. En la tierra sufrió persecución, pero luego cuando fue al seno de Abraham, ahí ya él tuvo consuelo y disfrutó de todo lo que no tenía en la tierra, ¿verdad? Es decir, aquí ellos están en una etapa en donde tienen shalom, descanso, paz, ¿verdad? Tienen un nivel también de reposo. Dice, que reposen un poco de tiempo y miren lo que dice aquí, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Miren, hay un número específico de gente que va a morir por causa de la palabra del testimonio. Es decir, no es todo el mundo. Y esto acontecerá hasta que se cumpla un número determinado. Igual que como en Romanos 12 Pablo dice, hasta que entre la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Miren, aquí hay, ya el Padre tiene determinado quiénes son. Es decir, el cumplimiento de la palabra
para la santidad, no va a ser porque yo quiera, y es designio del Padre. Y el Padre ya sabe lo que yo tengo que caminar, en lo que se me ha mandado hacer y hacer lo que conozco de la palabra del Padre. Y tratar de ser hallado digno de incluirse dentro de este grupo. Miren, están descansando. Hoy tal vez se pueda sufrir persecución, martirio, etcétera, etcétera, burlas. Luego la recompensa es descanso hasta cuando el Todopoderoso decida poner su mano para intervenir sobre la tierra. Deuteronomio 32:43. Léase este capítulo de Deuteronomio. Voy a leer solamente ese texto. ¿Qué capítulo? 32 del libro de Deuteronomio. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Miren, ellos están repitiendo lo que está escrito. ¿Por qué? Porque tienen Torah y tienen Torah. En el cielo no se va a aceptar nada, en esta dimensión donde están, no se va a aceptar nada que sea diferente a Torah. Y no es que se muere y queda ya, ya no siente nada. Aquí vemos que ellos están clamando venganza, que tienen sus sentidos vivos, ¿verdad? Igual que en la parábola de Rico y Lázaro. Él estaba disfrutando, el otro estaba atormentado. Por favor, mójeme un poquito la lengua que estoy atormentado. No hay cómo, entonces por favor envíen a mi familia, que les prediquen. Tenía noción de que tenía una familia, es decir, la memoria no se le borró. Y por eso, miren, nosotros debemos ver, porque imagínense cómo están. Y esto no es por hacer honra a muertos ni nada por el estilo, sino para que reflexionemos. Aquellos que nos precedieron o aquellos que nos puedan preceder, ellos están mirando todo lo que acontece ahorita con nosotros, con nuestras vidas. ¿Sí o no? Así lo dice, lo dijo Yeshua en la parábola del rico y Lázaro. Y aquí están viendo también ellos hasta cuándo vas a permitir eso, hasta cuándo vengarás nuestra sangre. Pues miren, no es que se queda desconectado, y esa alma tiene emociones, tiene sí paz, tiene consuelo, pero imagínense un padre viendo a un hijo cómo se va perdiendo, cómo se va degradando, y sabe que se va a perder y sabe que se va a perder y ya no puede hacer nada. Por eso, mis amados hermanos, aprovechemos de hoy que estamos vivos con aquellos que amamos para predicarles el Evangelio. Pidamos sabiduría del cielo que nos dé convicción, poder, autoridad, y clamemos para que se conviertan, porque el único que puede convertirles es el Padre. Yo cambiaré sus corazones de piedra y corazones de carne. Pero que va a ser muy tarde. Vamos a ver cómo se siguen destruyendo y lo doloroso que ya no se puede hacer nada. Porque no se pierde la noción, no se pierde la noción, se queda intacta. Continuemos. Pastor, disculpe, si están clamando por justicia, ¿no es cierto? Ajá. Entonces vendrá ahí el crujir de dientes cuando el Señor mande juicio sobre Claro, los que muchas de estas cosas, sobre los hechos que vienen, eso está pasando y la humanidad sufre. Si no, miremos en África, ¿verdad? ¿Cómo está? Y por causa del pecado, por causa de la maldición. Versículo 12. Sí, versículo 12. Entonces, miren, no todos van al cielo. Aquí van a esta parte, pero solamente aquellos que conocen Torah y que ponen por obra la Torah. que conocen y viven. El resto no sé dónde estén ubicados. Pero aquí, esta parte de revelaciones, aquellos que pueden pedir justicia al Padre solamente son aquellos que cumplen Torah. ¿Verdad? 12. Vamos al sexto sello. Miré cuando abrió el sexto sello de aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos
cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Esto ya está profetizado, ¿verdad?, por varios profetas. ¿Qué significa que las estrellas caigan del cielo? ¿Qué significa que el sol se vuelva oscuro? ¿Qué significa que la luna se vista de sangre? En sentido profético, antes de revisar los textos que ya profetizaban los profetas de esto, ¿qué representa el sol? El sol de justicia, Malaquías 4, ¿verdad? Entonces, el sol se oscurece, es decir, no van a reconocer a Yeshua. Les va a ser velado. Y es lo que pasa ahora, que en vez de aumentar el número de creyentes, aumenta el número de incrédulos, ¿verdad? Es decir, el sol se oscurece, no va a salir para todos. ¿Qué representa que la luna esté ensangrentada? Exacto, excelente. Hoy están muy activos. Qué bueno, me alegro. Y la luna representa a Israel, la que refleja la luz de Yeshua. La luna refleja la luz del sol, que representa la persecución a Israel. Y entendiendo Israel no solamente es el país en el Medio Oriente, sino todos los que están regados por los cuatro costados de la tierra, ¿verdad? Es decir, la persecución, los insultos, el oprobio, etcétera, etcétera. Eso representa que la luna esté ensangrentada. Y sí tiene que ver con el eclipse de sol, sí tiene que ver con las lunas rojas que miramos. Porque el Padre utiliza todo para mandar mensaje a su pueblo. Y cada vez que hay lunas de sangre hay consecuencias sobre la tierra, Pero el ¿verdad? cielo habla de la gloria. Exactamente, entonces sí está conectado con otro, pero no es literalmente que esto va a acontecer que se ponga el sol así, porque ya cuántos ha habido desde el inicio de la humanidad, desde que fueron puestos el cielo y la tierra, sino que a través del lenguaje simbólico el Padre está anunciando lo que va a pasar, desconocer a Yeshua y la persecución a Israel. ¿Qué significa que las estrellas caigan del cielo? Los enseñadores. ¿Ah? Enseñadores, Daniel 12, que dice Los que los que enseñan la justicia brillarán como estrellas a perpetua eternidad. Amén. Y Judas dice que aquellos falsos maestros serán como nubes sin aguas, estrellas errantes condenadas a perpetua oscuridad. Estrellas del cielo que caigan sobre la tierra significa que empieza a desmoronarse todo aquello que estableció el primer jinete que salió. Los falsos enseñadores van a empezar a caer. Por eso vienen los dos profetas que empiezan a predicar el Evangelio del Reino, ¿verdad? Los dos testigos. Es decir, va a llegar un momento en donde aumenta la maldad y ahí se cumple lo que dice la Escritura, que donde sobreabunda el pecado, sobreabundará la gracia. Entonces, van a empezar a caer todos esos sistemas de maldad, los sistemas de mentira. Amén. Eso significa que las estrellas caerán y eso es lo que va a acontecer finalmente, porque toda falsa enseñanza, todo aquello que va en contra de la Torah del Padre será eliminado de la tierra, ¿verdad? ¿Qué significa que lo que dice aquí que el cielo se desvanece como un pergamino que se enrolla? Es el libro, el rollo que se abre, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que pasa? Dice, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Qué significa montes? ¿Qué significa islas? Los montes representan gobiernos, ¿verdad? Representan autoridad. Que el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. ¿Qué significa? Que antes estaba abierto y luego se cierra. Pero se cierra para aquellos que no aman la verdad del Padre. Porque esas estrellas ya cayeron, las falsas enseñanzas cayeron. Igual son estrellas, pero sin luz, ¿verdad? Entonces, significa, eso no es que realmente el cielo se va a desvanecer físicamente, que las estrellas van a venir sobre la tierra. El momento que una estrella, que se cumpla esto en el sexto sello, que una estrella se acerque a la tierra, se destruye la tierra. ¿Y dónde quedan las 7 trompetas? ¿Dónde quedan las 7 copas? ¿Verdad? Es un lenguaje profético. Por eso es importante conectarnos con la profecía. Vamos por favor a ver, vamos rápidamente para ver esto. Isaías 13:10. Alguien búsquelo por favor y léalo.
Otra persona, Ezequiel 32:7. Aquel que encuentre Isaías, léalo, por favor. 13:10. Dice la palabra. Dice, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y ya está anunciando esto, este sello ya fue anunciado por los profetas. Ezequiel 32:7. Cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y oscureceré sus estrellas. El sol se cubrirá con nubes y la luna no iluminará con su luz. Lo mismo, ¿verdad? Vamos por favor al libro del profeta Joel. Y esto es lo que va a pasar. Anteriormente en el 28 dice, después de la manera de mi espíritu sobre toda carne, ¿verdad? Y eso citó ya el apóstol Pedro en Pentecostés, luego de que fue levantado el Mesías. Pero luego de eso vienen otras cosas. En el versículo 30, Joel 2:30 dice, hay derramamiento del espíritu, toda carne profetizará, pero también tienen estas cosas. Daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Yahvé. Y todo aquel que invocar el nombre de Yahvé será salvo, porque en monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Yahvé, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Por eso Ezequiel 36, 37, Jeremías 11, etcétera, etcétera, él dice, yo recogeré a mi pueblo, al cual yo esparcí en las naciones de la tierra. Miren, todo esto lo que estamos viendo en este sello y en los otros hechos, todo eso ya está profetizado por los profetas. ¿Y qué también tiene que ver con los conflictos? Porque los conflictos, ¿cuánto tiempo creen que el sol no brilló en Hiroshima? En las guerras, las ciudades destruidas, humeando todo. Esto también se cumplió, tiene que ver con eso, con destrucción que enviaba el Padre. Porque la profecía debe mirar en el plano espiritual, el plano profético y en el plano natural también. Vamos por favor a Isaías 24:4. Y ahí mismo terminamos, denme 5 minutos. Porque yo sé que ustedes tienen que hacer más horas. ¿Verdad, Juan Carlos? Así es. Muy bien. Sí. Sí. Todos los ejércitos de los cielos serán consumidos y los cielos se enrollarán como un pergamino. Toda su hueste caerá como cae la hoja de la vid y como el higo verde de la higuera. Ajá. Aquí viene habla también de que se van a incluir los cielos. Igual que acá. Yo tengo que entender el sentido profético. Y esto lo dice cuando el Señor, esta profecía de Isaías, cuando iba a establecer la ira sobre las naciones. Entonces miren, no es que va a ocurrir literalmente eso. Muy bien. 15. Y todos los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Eso está en Isaías 2:10, búscanlo por favor, lea hasta que termine de leer 16. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, el Padre y el Hijo, ¿verdad? Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Cuando miremos que empiezan a caer todos los sistemas denominacionales religiosos de mentira, ahí va a ser una señal segura de que van a acontecer, ya está empezando a acontecer el tiempo de la redención, que estamos cada vez más cerca. Porque todos estos, las trompetas que empiezan a sonar, todo eso, pueden suceder todas al mismo día, ¿verdad? Pero la señal clara, aquí dicen, miren, los moradores de la tierra, dice, debemos escondernos de la ira del Cordero y del que está en el trono, ¿verdad? Entonces empiezan juicios, decretos sobre aquellos que no temen al Padre, porque aquí es clarito, dicen, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Lean Isaías 2:10, por favor.
Métanse en la peña y ocultense en el polvo ante el terror de la presencia de Yahvé y de la gloria de su poder. Y todos los profetas, Oseas, Joel, Malaquías, hablan del día grande y temible del Señor, ¿verdad? Muchos cantan esa canción de Paul Will. Aleluya, Señor poderoso, porque el día del Señor llegó. No saben qué canto. Aquí dicen el grande día, el gran día temible, fuerte del Señor llegará y destruirá todos los sistemas, que la gente quiere esconderse y no puede esconderse, porque van a sentir la ira de Dios Todopoderoso. Pero los que guardamos la Torah y vivimos la Torah, Vamos a estar guardados. Vamos a estar guardados. Que sí nos va a afectar ciertas cosas como en Egipto. Recordemos que lo que pasó en Egipto es sinónimo de estas cosas que vienen. Ciertas plagas le tocaron, 2 plagas. El resto ya no les tocó a ellos. Pero si le afecta a la tierra, vamos a ser afectados. Por eso nosotros no debemos pensar, si nosotros santos, la tierra debemos preocuparnos, porque lo que pase afuera también nos afecta a nosotros. Claro. Economía que colapsa nos afecta a nosotros de alguna manera. Entonces aquí estaríamos protegidos, lo que dice en Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Entonces, en esa manifestación de los que, en aquellos en los que se manifiesta el Padre y el Hijo, estamos protegidos para esto. ¿Sería así? Sí, y voy a leer lo que ya estudiamos en Revelaciones 2, en Revelaciones 3, por favor, el versículo 10, cuando le habla a Filadelfia, que es la única que no tiene reclamo. Dice ahí, miren, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. Se guarda la palabra y el testimonio, y el Padre dice, yo te guardaré el día de la prueba, yo te guardaré del día grande y ardiente del Señor. Amén. Que será como un horno de fuego, ¿verdad? Y hay muchos textos, no los voy a leer por causa de tiempo, pero ustedes conocen bastantes. Aquí se está abriendo la antesala para el día del Señor, y recién es el 6º sello. La otra semana vamos a estudiar el capítulo 7 y vamos a ver el 7º sello y todos los acontecimientos que vienen. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, miren, nosotros no debemos asustarnos por los cielos, por las cosas que se vayan. Ya nuestra redención está cerca. Lo que sí nosotros debemos preocuparnos es de interceder, clamar por los demás, de que prediquemos a aquellos que deben ser salvos, especialmente por nuestros familias. Pongámonos de pie, vamos a Pues orar. solo una pregunta antes de Claro que sí. terminar. De la ira de Satanás, esa sí nos va a perseguir, ¿verdad? Porque claro. hay 3 clases de ira, dice la ira del Cordero, la ira de las naciones y la ira de... Eso lo vamos a ver cuando Satanás. estudiemos el capítulo 12, en donde el dragón persigue a la descendencia de la mujer. De la mujer. Sí, es la ira. Va a haber persecución aquí terrenal, pero para probar a los que son. Gracias. Amado Abba, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, declaramos tu amor, tu bondad, tu fidelidad, tu misericordia. Rey bendito, Rey todopoderoso, ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes guardando tus mandamientos. Ayúdanos a